Ya estoy recibiendo al economista Germán de Agosto. Germán, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Hablaremos de empleo, ¿está bien decirlo así? Sí, del mercado laboral, claro, efectivamente. Porque presenta novedades vinculadas a los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Claro, el viernes pasado en la tarde el Instituto Nacional de Estadística, el INE, publicó los datos correspondientes al mes de agosto. Bien, lo más reciente es eso. Eso es lo más reciente. Ahorita que va con cierto rezago, pero lo más reciente que tenemos hoy es el mes de agosto. Los datos son muchos, ¿no? Porque hay distintas tasas. Todo el mundo piensa cuando no se trata de gente especialista en la tasa de desempleo, ¿no? Claro. Pero no es el único dato que se puede obtener después de lo difundido el viernes. No, de hecho, hay como si pensás, bueno, ¿qué máximas podría tener a la hora de encarar un dato nuevo de mercado laboral? Y una de las primeras, por lo menos en mi opinión, es que el desempleo muchas veces no es informativo de la situación que vos estás transitando. Principalmente una coyuntura tan específica o tan particular como la que estamos viviendo, porque en realidad el desempleo es una variable que surge del desajuste entre la oferta laboral, que lo medís a través de la tasa de actividad, y la demanda laboral, que lo medís a través de la tasa de empleo o la tasa de ocupación. Entonces, distintas configuraciones de esas tasas, o por ende distintas configuraciones entre oferta y demanda, pueden derivar en distintas tasas de desempleo, ¿sí? Entonces, muchas veces una economía puede estar destruyendo empleo, por ejemplo, pero la tasa de actividad, la tasa de desempleo puede no estar aumentando o puede estar cayendo incluso. ¿Por qué? Y porque vos tenés gente que se retira de la oferta laboral. Gente que se retira de la oferta laboral quiere decir gente que deja de buscar activamente. Esa sería la consecuencia de la destrucción de empleo de la que hablabas. Claro, ahí combinan esas dos cosas. Claro. Entonces puede haber una economía donde el desempleo baje o en donde el desempleo se mantiene medianamente estable, que es como la economía que estamos teniendo hoy, donde el desempleo no tiene una suba significativa a la luz de la fuerte caída que tuvo el empleo, o sea, la destrucción de empleo, y a la luz de la caída que tiene la actividad. ¿Por qué? Porque lo que deberías enfocarte y lo que es más informativo es la tasa de empleo, ¿sí? Como indicador de demanda laboral, ¿sí? Y ahí lo que vos tenés es que habías tenido una recuperación los primeros meses después de abril, que es el pico de la actividad, pero en julio y en agosto esa recuperación se estancó. O sea que eso es como una mala noticia a la hora de, por lo menos el primer análisis vinculado al mercado laboral es a través del empleo, y la noticia es que hay una reversión o un estancamiento de la recuperación que había mostrado después, mayo, junio. En julio y julio eso se estanca. O sea, 2 meses consecutivos que constatan ese fenómeno entonces. Claro, hay 2 meses de estancamiento. Vos habías tenido una recuperación rápida los primeros meses que daba como una señal de optimismo, pero era esperable que la recuperación del mercado en general vaya con rezago y que todavía estamos atravesando una coyuntura muy complicada con sectores que están muy complicados. Entonces vos cuando lo mirás en relación a febrero, y digo febrero para tener como una referencia prepandemia, sí, lo que tenés es que hay más o menos entre 75.000 y 78.000 empleos menos en Uruguay. ¿Sí? Entonces vos lo que podés hacer también, que es algo que el INE divulga en los últimos meses a raíz justamente de esta coyuntura tan excepcional, es indicadores adicionales que a vos te permiten hacer como un doble clic en la tasa de empleo y meterte en cómo es la composición dentro de las personas, dentro del universo de personas ocupadas. Y hay una variable que es sumamente relevante que se llama ocupados ausentes, que no están trabajando al momento de hacer el relevamiento, ¿sí? Pero mantienen un vínculo con su puesto, y es esperable que en los próximos meses pueda o caer para un lado o para el otro. Seguro o para el desempleo, ese efectivamente, caso. O para la ocupación. Pueden pasar a ser ocupados plenos. Bien. O pueden pasar a ser desocupados. Es central ese dato teniendo en cuenta que estamos en tiempos de una cifra elevadísima de personas que están en seguro de paro. Claro, vos ahí tenés que mirar con más cuidado, por eso tenés que no solamente no olvidarte, pero sin duda agarrarlo de la tasa de empleo con pinzas, porque no puede ser un pobre intérprete de la realidad de este momento, y después en el empleo, bueno, meterte y decir, bueno, ¿qué está pasando en el empleo? Y bueno, hay algunas cosas que son positivas, como que hay una reducción en la caída de en los ocupados ausentes, si es gente que en realidad está como en el límite y puede caer o para la desocupación o puede pasar a ser ocupado pleno. Y lo que ha pasado es que en general se han tendido a reincorporar. Ajá. O sea que ese es como una luz de optimismo que vos podrías extraer del dato. Vuelven más a trabajar que los que no vuelven. Claro, porque esos se quedan como en esa frontera, en ese limbo donde tienen un vínculo pero que es precario, por eso de la ausencia, porque están por fuera de su mercado laboral. Después podés encontrar una buena noticia en el hecho de que las horas promedio trabajadas por los ocupados ha aumentado. ¿Sí? Principalmente ha aumentado mucho respecto a abril. Eran 25 horas semanales en abril y hoy son 32 horas semanales. Y después también ha caído la incidencia del teletrabajo, ¿sí? Que es como que había aumentado mucho en el momento
recién cuando irrumpió la pandemia y ahora se está normalizando. Más gente en la presencialidad se podría interpretar. Hay como una, claro, va en línea con la reapertura que hemos tenido en los últimos meses y efectivamente con el retorno presencial de los trabajadores a sus puestos laborales. Entonces, cuando vos te metes en los ocupados, vos tenés un estancamiento del empleo, pero tenés algunas luces de optimismo cuando vos te metes en la composición. Ajá. Se puede decir que cualitativamente se está un poquito mejor. Señales mixtas, diría. Ajá. O sea, en realidad hay un deterioro porque la recuperación no se está dando. Hay 2 meses de estancamiento en la recuperación. Entonces, la otra pata que dijimos, bueno, este es el universo de la demanda laboral, una de las patas principales. El otro es la actividad, que es justamente la oferta. Y ahí lo que tenés también es un estancamiento en relación a los meses anteriores, principalmente en relación a julio. Entonces, lo que hay en la actividad es que no hay una reincorporación de personas buscando empleo. Y eso lo que te hace es, te amortigua justamente el impacto en el desempleo. Por eso vos estás viendo un desempleo que es más bajo de lo que intuitivamente pensarías que debería ser en un contexto tan adverso como este. ¿Por qué? Porque hay gente que se está retirando de la búsqueda activa y al retirarse de la búsqueda activa ya no quedan recogidos por la tasa de desempleo medida tradicionalmente. Entonces, una de las cosas que podés ver, porque el INE lo informa muy bien, es qué está pasando con los inactivos. Y los inactivos, en realidad, hay inactivos por un montón de factores, pero uno de los principales en este contexto es por el motivo de la coyuntura y esos han venido cayendo. Entonces, eso lo que te da es como la otra pata central. Y de la interacción entre la demanda, ¿sí?, medida a través del empleo, y la oferta medida a través de la actividad, lo que te da es un leve incremento del desempleo durante el mes de agosto. ¿A cuánto? Al 10,8% de la población económicamente activa. 2 décimas de punto porcentual, creo que fue digamos, el aumento de un mes de julio a agosto. Exactamente. En relación a julio, el aumento es de 2 décimas porque era 10,6. Entonces, lo que tenés ahí son más o menos 187.000 personas que hoy están desocupadas. Estamos viendo la gráfica que justamente refleja la evolución de ese indicador. Claro, y la gráfica también, ahora que la vemos, te muestra otra cosa que es importante tener en cuenta a la hora de enfrentarte a un dato de mercado laboral, y es que vos ves que hay como una línea blanca que es marcada y que es más estable. Sí. Y esa es como la serie tratada, tiene un tratamiento, ¿sí? Se les trae como la tendencia ciclo que a vos te permite sacar conclusiones en relación a cuál es la evolución de esa tasa. Porque como se publican los datos, es como lo que aparece atrás, ¿viste? Rayadito, como un electrocardiograma. Con esos altibajos tan marcados. Con esos altibajos. Y eso es por la forma en que se extraen los datos de la muestra y por el margen de error que tiene mes a mes. Entonces, si vos te guías mes a mes por el dato publicado observado sin ese tratamiento, y lo que tenés es que un mes la cosa parece fabulosa y el otro mes parece espantosa, y así vas como en esa suerte de electrocardiograma. Entonces, la otra máxima, la primera máxima era no mirar solamente el desempleo, porque el desempleo es un pobre informante de la realidad en una coyuntura como esta, porque puede estar escondiendo situaciones muy complejas como el abandono o el retroceso de la oferta laboral. Y la otra es que no se deben tratar los datos así observados y compararlos mensualmente, porque tenés ese efecto de ruido o ese efecto de irregular vinculado a la forma en que se extraen los datos, al error muestral que tiene la encuesta continua de hogares. Bien, que se disimula con esa tendencia tratada que mencionabas que vemos en la línea blanca. Claro, porque si no, no podés extraer conclusiones, porque ya te digo, no perdés como un poco de información. Y entonces, cuando vos te metés de vuelta, como para terminar, al universo de los desempleados y lo comparás en relación a lo que tenías en el mes anterior, hay un 70% de los que estaban desocupados en julio que mantuvieron su condición de desocupados. ¿Sí? Hay un 11% de esos desocupados que consiguieron trabajo, o sea que eso es una buena noticia, pero hay casi un 20% que en realidad pasó a la inactividad. O sea, que eran desempleados, buscaron, no encontraron, se desalentaron, al desalentarse ya no están recogidos del desempleo y pasan a engrosar esa línea de inactivos, que son justamente las realidades complicadas y complejas que te ocultas si vos te concentrás solamente en la tasa de desempleo. Claro, Eso es un poco... Uno se pregunta de qué está viviendo hoy esa gente. No es una pregunta para responder hoy porque estamos cerrando la columna, pero es una inquietud que surge muy Y claro, porque eso es bastante dramático, porque muchas veces la reinserción de esas personas es mucho más compleja, y más compleja cuanto más se prolonga en el tiempo esa situación de desaliento. ¿Sí? Entonces, es más compleja todavía porque ni siquiera la podés capturar adecuadamente a través de lo que son las referencias principales o los indicadores principales, que es tasa de desempleo, tasa de empleo y tasa de actividad. Entonces, cuando vos mirás en perspectiva, y bueno, probablemente no tengamos una recuperación vigorosa del mercado laboral en los próximos meses. ¿Por qué? Porque la actividad todavía sigue bastante baja. ¿Sí? Porque de hecho todavía hay una corrección a la baja de las proyecciones de crecimiento para este año, de acuerdo a la última encuesta de expectativas que publicó el Banco Central hace 2 días, y porque todavía hay sectores que están muy complicados. Y a la luz de lo que ha pasado las últimas semanas en relación a los rebrotes, no solamente a nivel local, sino también en el mundo, los sectores que están más complicados, principalmente todos aquellos que gravitan en torno a los servicios vinculados al turismo, y van a seguir en una situación complicada, y son todos sectores muy intensivos en mano de obra. Quizás sabemos que una temporada que no es del todo buena o que no sea buena,
tiene una repercusión que no es precisamente positiva. Exactamente. Germán, gracias por la No, columna muchas de hoy. gracias a Hasta la vos. próxima. Hasta la próxima.